Gracias por acompañarnos en este devocional de este día. Y bueno, el devocional y el título es Día de Penitencia. Día de Penitencia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Este es un buen día para practicar la penitencia? Bueno, aprendimos el día de ayer que en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica dice que estos son los días en que se practica la penitencia, los días viernes y también en el tiempo de Cuaresma. Así que bueno, estamos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Ahora, ¿cómo se practica una penitencia? Aprendimos también en el video anterior de que la penitencia es parte de estos 7 sacramentos que la Iglesia Católica tiene en su canon, ¿no? O en su dogma, en sus enseñanzas. Y aprendimos que la Iglesia Católica enseña que hay 3 maneras o 3 expresiones de cómo el cristiano penitente o el cristiano arrepentido puede demostrar un verdadero arrepentimiento, y esto es a través de 3 obras o 3 acciones que se hacen y que se les pide que hagan. Una de ellas es, o la número 1, es el ayuno, la oración, número 2, número 3, la ofrenda o limosna. Ahora, esa es la manera como la Iglesia ha enseñado por muchos años. La Iglesia no enseña, para ser justo en cuanto a esto, que la penitencia quita o perdona el pecado. La Iglesia Católica no enseña eso, sino más bien que la penitencia es una manifestación de que el creyente se ha arrepentido de un pecado que haya cometido. Esto es lo que se hace o que demuestra que ha habido un cambio en ese pecador, ¿no? Ahora, déjame que caminemos juntos en este proceso del sacramento de la penitencia. Y voy a explicar un poco cómo va este proceso. Va algo así. El pecador peca, ¿no? Un hombre peca, el cristiano peca. Este hombre es convencido o descubierto en su pecado, cualquiera de las dos cosas. El pecador es movido, o a veces quizás hasta obligado a confesar sus pecados. Entonces va y confiesa sus pecados al sacerdote. El sacerdote, después de escuchar la gravedad de los pecados, manda a este hombre, a este creyente, a cumplir o que haga la penitencia. Y esta podría manifestarse o mandarse que se haga en el ayuno, en las oraciones o en la ofrenda, o quizás aún en las 3 juntas. El asunto es que estas 3 acciones o cosas que se pone como una evidencia o requisito para demostrar que el cristiano o el creyente se ha arrepentido verdaderamente, tiene que demostrar de esa manera que ha habido un cambio y que está viviendo una nueva vida. Algo bien importante que estas prácticas, es decir, el ayuno, la oración, las ofrendas, comenzaron a enseñarse desde el inicio de la Iglesia cristiana, pero se enseñaban como prácticas de la vida cristiana. Ya explicaré un poco más de esto más adelante. Pero para ser justos con la historia, estas cosas no se practicaban de la manera que la Iglesia Católica lo hace o lo pide que sus feligreses lo hagan. Ahora, ¿qué sucede cuando algo como la penitencia se exige en la Iglesia? Vamos a suponer, y esto nada más es un ejemplo. Un sacerdote, vamos a decir yo como si fuera sacerdote, no lo soy, pero un ejemplo nada más, le pido a un creyente que haya caído en pecado que haga, vamos a decir, 5 días de ayuno. Es decir, que no coma nada durante el día y solamente haga un alimento liviano en la noche. ¿Qué podría suceder con este creyente que ha caído en pecado y que se le manda que haga estos ayunos? Bueno, lo más posible es que cumpla la penitencia del ayuno, pero quizás ese ayuno no va a tener ningún efecto en su cambio de vida. No puede haber cambios de vida en una mente donde no ha habido un cambio total. Algunos hasta reconocen, en algunos escritos católicos he leído lo que es la metanoia. Esto es en griego, es un cambio de mente, es el arrepentimiento que existe. La Biblia llama a este cambio de mente también el nuevo nacimiento. Lo describe el Evangelio de Juan cuando Jesús
hablaba con un religioso, de hecho, Nicodemo, quien vino a Jesús de noche y preguntaba a él, ¿no?, qué podía hacer para entrar al reino de los cielos, heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo volverá al ciclo de pecado. Les daré el ejemplo. Y otro ejemplo nada más. Un cristiano puede pensar de esta manera, un creyente. Bueno, esta semana vivo en pecado, el viernes o el domingo confieso mi pecado, depende del caso. Cumplo con la penitencia, alguna gente lo ve la penitencia como un castigo y listo, Dios ya me ha perdonado. Lo que sucede es que la siguiente semana el ciclo de pecado vuelve a comenzar. Eso es lo que aprendimos en los que sucedía en las semanas o el tiempo de carnaval antes del miércoles de ceniza, ¿no?, que era un libertinaje muchas semanas y esperar hasta el día miércoles de ceniza para confesar los pecados y listo, ya Dios te perdonaba. Entonces la iglesia ha enseñado o sigue enseñando de una manera que el arrepentimiento se demuestra hasta a través de estas tres acciones. Puede ser a través de una o de las tres juntas, ¿no?, que es la oración, el ayuno o las limosnas o las ofrendas. Ahora quiero explicarles cómo estas tres acciones o estas tres cosas en la iglesia cristiana las enseñamos, y esto es a través de la Biblia. En cuanto a la oración, el ayuno y las ofrendas, que en la iglesia católica se le llaman limosna, nosotros enseñamos que, y este es el punto de vista que tenemos de acuerdo a la Biblia, es que es un fruto, todas estas cosas son un fruto de la nueva vida del creyente. Es decir, que esperamos ver en el creyente, un creyente nuevo, recién convertido, que estas cosas se lleguen a ser como un hábito, en prácticas de todo el tiempo. En cuanto al ayuno, quizás cuando haya una oportunidad, las ofrendas continuamente, y no se diga en la oración, que es una vida continua en conversación con Dios, en comunión con Él. Entonces nosotros vemos que estas tres cosas son fruto de una conversión genuina, de un cambio de mente. Voy a poner un ejemplo de esto. Quizás podemos ilustrarlo de una manera que podamos comprenderlo todo. Aquí nosotros a nuestro alrededor, donde vivimos acá en California, tenemos muchos árboles de almendra, que se le llama el almendro. Y tiene su fruta, ¿no?, que es la almendra. En nuestro caso, sería ilógico que estemos exigiéndole al árbol de almendro que dé fruto. Sabemos muy bien que en el mes de agosto, a más tardar, esos árboles estarán llenos de almendras y muchos de ellos ya estarán listos para ser sacudidos y que puedan caer su fruto al suelo, ¿no? Es algo natural, es algo que está allí y va a suceder. Un fruto espiritual no se manda que se produzca, es algo que se da naturalmente. No por la obra humana de nosotros, por mandato humano, sino por obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la penitencia y la manera como ésta debe practicarse o expresarse, también podemos aprender de la Biblia. La oración, el ayuno y las ofrendas, estas las enseñamos, ya dije, como una disciplina. Esperamos que el creyente practique esto, y de hecho, pues eso es una disciplina, el hábito de practicar estas cosas. Y podemos agregar quizás a la oración, al ayuno, a las ofrendas, el leer las Escrituras, el congregarse, ¿no?, para aprender más de la palabra de Dios. Pero aquí puedo lanzar quizás una advertencia para todos nosotros. Y es que, y cuando digo todos nosotros, los creyentes, los cristianos, podemos estar criticando a otros que hacen penitencia. Y nosotros quizás también estamos haciendo de estas prácticas algo religioso, ¿no? Porque también asimismo nosotros practicamos la oración, el ayuno, las ofrendas. Ahora, esta advertencia es para todos, porque podemos estar haciendo estas cosas de una manera religiosa o por costumbre. Por ejemplo, podemos decir el día
lunes es día de ayuno. Voy a hacer ayuno el día lunes. Bueno, quizás no lo hago porque quiero estar en comunicación ese día, sino simplemente porque el fin de semana comí mucho y quiero bajar un poco las calorías y todo mi peso, y por eso el día lunes voy a hacer ayuno. ¿Sí se dan cuenta? Esta es una costumbre. No es algo que estamos haciendo para estar en comunión con Dios. Y hay muchas cosas que hacemos de una forma mecánica, es decir, que no tenemos conciencia plena de lo que estamos haciendo. Podemos quizás estar orando en un momento determinado y estar no concentrados, no enfocados en nuestra oración, sino pensando en otras cosas. Ahora, en cuanto a la penitencia y lo que dice la Biblia, no hacemos estas cosas, es decir, la oración, el ayuno, las ofrendas, para obtener el favor de Dios o la gracia de Dios. No lo hacemos de esa manera los creyentes. Lo hacemos porque son cosas que nos identifican como sus hijos. La misma naturaleza creada por Dios nos enseña esto, ¿no? El pez vive en el agua. La oveja se pasea por las praderas verdes. El ave vuela por los aires. El cristiano podemos ayunar, orar, ofrendar, no porque se exige, sino porque nace. Es algo que está y que sale de adentro hacia afuera. Podemos animar a la congregación, ¿no?, a que hagamos estas cosas, pero no exigir, porque el tiempo de la ley está en el pasado. Así Pablo aconsejaba y animaba a Timoteo y le decía: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Parte de lo que dice 1 Timoteo 4, 13 al 15. En cuanto a la oración, esta nace de un corazón cambiado y que busca a Dios. No es algo que se exige y que se manda a hacer tantas oraciones. Dice el Salmo 5.3: oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. En cuanto a la ofrenda, nace de un corazón agradecido y feliz, no porque esperamos bendiciones o mejores tiempos saludables y llenos de buenas finanzas, sino porque Dios ya nos ha bendecido y damos con alegría. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. 2 Corintios 9:7. Entonces, mis queridos hermanos, aprendimos estas tres cosas: que lo que el Catecismo Católico llama penitencia, las podemos practicar, claro que sí, pero no de una forma religiosa ni legalista, no de una manera mecánica, hacer las cosas simplemente porque se les pide que las hagamos, pero sí de una manera en la cual tengamos todo el deseo y la intención de estar más cerca de Dios y de hacer su voluntad. Somos hijos de Dios, somos su propiedad, y por lo tanto nosotros hacemos las cosas que los hijos de Dios hacen. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos todas estas cosas. Pedimos tu bendición y oramos que al meditar y pensar en la oración, el ayuno y las ofrendas, no lo hagamos de una manera religiosa, pero sabiendo que estamos, oh Dios, conectados contigo y queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos, oh Dios, que seas tú quien hables a nuestra vida para que verdaderamente haya un cambio en nosotros, no solamente en una época de la Cuaresma, sino en todo tiempo. Gracias, Padre. Te adoramos en Cristo Jesús y te agradecemos a ti por este tiempo. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos, que tengan un buen día.